Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Eliseo Obando y antes de empezar el estudio de hoy vamos a pedir una bendición de Dios con una oración. Los invito a orar. Bendito y amante Señor, agradecidos estamos Padre Eterno porque a través de tu misericordia, de tu amor, tú permites, Señor, que estas ondas, que este internet sea usada de una manera, que esta televisión sea usada de una manera para tu servicio. Gracias, querido Padre. Pedimos una bendición por nuestros directores, pedimos una bendición por cada miembro que nos escucha. Sean bienvenidos a este programa y les deseamos que Dios sea con cada uno en sus hogares. Pedimos esto sin merecerlo, pero en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de esta serie es ¿Cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios? El día de hoy nosotros vamos a hablar precisamente de cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Muchas de las veces nosotros estamos viendo o pensamos que al leer la Biblia nosotros ya estamos documentados totalmente para poder conocer la palabra de Dios. Y es muy cierto, le felicito si usted lo hace. Sin embargo, hay una de las cosas. Debemos de recordar que la Biblia es un libro de historia, pero del pueblo de Dios. Entonces, esto quiere decir que la Biblia fue hecha precisamente a través del Espíritu Santo dado a los profetas para que de esta manera nosotros tuviéramos en vigencia la ley, el amor y el cariño que Dios tiene por nosotros al haber dado a su Hijo. Ahora bien, si yo hiciera la pregunta, ¿leer e interpretar la Biblia es lo mismo? No. Muchas de las veces nosotros lo leemos como una historia y no nos damos cuenta realmente de todo lo que acá nos está diciendo. Si nosotros podemos encontrar realmente lo que nos quiere decir, y a mí me pasa muy seguido, déjeme decirle, leo un capítulo y a los días que yo lo vuelvo a leer, me doy cuenta que no había entendido mucho de lo que ahí me decía. Pero ¿cuál es el motivo? El problema es que nosotros que encontramos en esto es lo siguiente. Leemos y leemos y leemos y nos aprendemos parte de la Biblia. Pero ahora bien, la equivocación precisamente está en creer que nosotros dominamos la Biblia. Y debe ser al contrario. Es la palabra de Dios quien debe dominarnos a nosotros a través del Espíritu, con la interpretación correcta de lo que Él nos ha dejado para protegernos. Me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 8:29 para darnos una idea más o menos de lo que quiero decir. Hechos 8:29. Y que dice de la siguiente manera. Y el Espíritu dijo a Felipe, ¿recuerdan ustedes quién era Felipe? Un diácono que sirvió en el evangelismo. Él fue enviado a través, el Espíritu le ordenó que fuera a ver a un hombre. Y déjenme decirles, este era un hombre muy importante. Leamos lo que la Biblia nos dice. Empero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el mediodía al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue,
y he aquí un etíope, eunuco, gobernador de Candance, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros, y había venido a adorar a Jerusalén. Se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: llégate y júntate a este carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo: mas, ¿entiendes lo que lees? Aquí es lo que decía anteriormente. Leer es una cosa y entenderla es otra. Imagínese usted que el etíope tuvo que haber sido una persona preparada, porque dice que era el gobernador de la reina de Candance. ¿Sí? Esto lo que quiere decir es que el hombre era preparado, pero déjeme decirle una de las cosas. La ciencia, la filosofía y la historia bien usada, créame usted que le va a ayudar en mucho. Pero para poder entender realmente lo que es la Escritura, únicamente es a través del Espíritu Santo quien nos da ese conocimiento. Muchas de las veces nosotros abrimos nuestras Biblias. ¿Y sabe usted una cosa? No nos acordamos de orar. ¿Cómo pues el Espíritu Santo puede llegar a nosotros y hacernos ver y entender? Imagínese usted, precisamente cuando el eunuco leía, él venía de orar de Jerusalén, porque lo dice acá, ¿sí? Y la pregunta de saludo fue: ¿mas entiendes lo que lees? Y este hombre preparado, este hombre de gran poder, dejó su orgullo y humildemente contestó de esta manera: ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Con esto lo que quiero decirle es, la Biblia lo que nos está diciendo es, cuando nosotros nos humillamos ante el Espíritu, cuando nosotros estamos pidiendo, Dios nos va a mandar el Espíritu y nos va a dar el conocimiento. Imagínese usted que este etíope, con lo que Felipe le pudo explicar y con el deseo que él tenía de conocer sobre Cristo, él fue bautizado inmediatamente. Porque si nosotros continuamos leyendo, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Que cuando él vio agua le dijo: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Mis queridos televidentes, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, una súplica tengo. ¿Usted quiere tener una vida feliz? ¿Usted quiere ser ese hijo amado? ¿Usted quiere entender la Biblia? Déjese dominar por el Espíritu. El Espíritu se encargará de ver su nobleza y de darle a entender cada una de sus cosas para vivir mejor. Queridos, únicamente podemos decir que a través de la Biblia podemos llegar a conocer lo que Cristo dijo en cierta ocasión. Leed las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas hay vida eterna. Así que les invito a hacer esto. Mis queridos, vamos a tener entonces una oración. Vamos a pedirle al Espíritu que nos guíe para poder entender lo que nos dice la lección, cómo vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Bendito y amante Padre, gracias te doy, porque sé que tu amor es grande. Y ahora que estamos viviendo un tiempo de miedo, un tiempo del que no te conoce, necesitamos tu Espíritu, Padre eterno. Necesitamos que tú nos guíes. Necesitamos que nos hagas entender cuáles son tus planes para nosotros. Un lápiz, sabemos perfectamente que sin tinta no escribe. Y sin tu Espíritu, nosotros no somos nada. Por eso te agradecemos tu amor. Te damos las gracias en nombre del Espíritu, en nombre de Cristo, en tu santo nombre y en Cristo, quien dio su vida por nosotros, te rogamos que esto no lo concedas.